Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización su invitación como ponente a estas segundas jornadas técnicas del cultivo subtropical y espero que lo que os vaya a contar sea de vuestro interés. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la sostenibilidad del cultivo del aguacate ante la escasez de agua y por qué hablamos de esto, ¿no? Pues estamos hablando de esto porque aunque España ocupa el 15º y el 17º lugar en cuanto a superficie y producción se refiere a nivel mundial, es el primer país productor de Europa con unas 14.000 hectáreas en España, de las cuales el 80% se concentra en Andalucía. Del total de superficie cultivada en España, en torno a un 18%, unas 2.500 hectáreas, se encuentran inscritas en producción ecológica y también de estas la mayoría se concentran en Andalucía. Como decía, España es el primer país productor de Europa con el 80% de la producción, de la cual exporta un 70% hacia otros países. Los países europeos o Europa cada vez demandan más aguacates, como acaba de decir Carolina, y de hecho el consumo ha aumentado de forma exponencial en los últimos años, importando aguacates de diversos países, entre los que España contribuye con el 9% al total de importaciones de Europa. El aguacate español es muy apreciado por el consumidor europeo, ya que tiene una alta calidad nutricional y organoléptica, ya que la fruta se recoge en su punto y además el consumidor valora mucho el aguacate español debido a que su cultivo requiere el bajo uso utiliza bajo uso de pesticidas e insumos y además tiene una baja huella de carbono debido a la cercanía geográfica del aguacate español frente a su destino en Europa. Esto abre una puerta al aguacate español hacia el mercado europeo y más si tiene la certificación ecológica. Esta oportunidad de mercado del aguacate español se ha traducido en una expansión en nuestra zona que ha provocado que el sector sea muy rentable económicamente, con precios medios del kilo de aguacate en torno a unos 2,5 euros por kilo, muy superior al que tienen otros frutos subtropicales como el chirimoyo o el mango en la zona. Y esta rentabilidad económica ha provocado la rápida expansión y un aumento de la superficie cultivada en la costa tropical que implica una mayor demanda de recursos hídricos en una zona ya deprimida de por sí en estos, con lo cual esto puede llegar a comprometer, y por eso estamos hablando hoy de esto aquí, la sostenibilidad agroambiental y la viabilidad económica del sector. De hecho, en los últimos años se puede leer a diario noticias en donde se pone de manifiesto la escasez de agua en la zona en la que nos encontramos, principal zona productora de España, y sobre todo noticias sobre las restricciones, las dotaciones hídricas para el cultivo de subtropicales que estamos teniendo en la región y que actualmente están en torno a unos 2.000 metros cúbicos por hectárea e incluso por debajo, teniendo en cuenta el decreto de sequía extrema en el que estamos, y cuando hemos estimado que las necesidades de riego para el cultivo en nuestra zona, para un cultivo maduro, están en torno a unos 7.500 metros cúbicos por hectárea y año, es decir, bastante menos. Con todo esto, está claro que los cultivos de aguacate en nuestra región se ven sometidos a estrés hídrico y tenemos que aprender a gestionarlo, puesto que ante las previsiones del impacto del cambio climático que va a tener en nuestra zona. Para ello, es necesario, para saber cómo gestionar el estrés hídrico, es necesario saber cómo utiliza el agua el aguacate y cómo varía la demanda de la planta durante el cultivo. Bueno, pues simplemente comentaros que el agua en general en las plantas ocupa el 80 al 90% de la biomasa de los tejidos vegetales y está presente en distintas formas. Y del total del agua que absorbe las plantas, solo un 1% se destina al proceso más importante de la biosfera, que es la fotosíntesis,
Un 5% se destina a los fenómenos de turgencia implicados en el crecimiento y elongación celular y el resto del agua que absorbe la planta se destina a la transpiración, es decir, en torno a un 94%. ¿Pero qué es la transpiración? La transpiración es el flujo continuo de agua desde la planta hasta la atmósfera porque la planta necesita intercambiar gases para realizar la fotosíntesis. La transpiración ocurre a nivel de hoja, en donde el CO2 entra a través de los estomas hacia las células del mesófilo, donde se realiza la fotosíntesis, pero a la vez que entra este CO2, se produce la rápida salida de agua desde el interior de la hoja hasta el exterior, en función de la diferencia de concentración que existe entre el interior y el exterior de la hoja. Y esta salida será más rápida según el déficit de presión de vapor que tengamos en el exterior. La finalidad de la transpiración, además del intercambio de gases, es el transporte y distribución de nutrientes dentro de la planta, evitar la deshidratación de los tejidos y la regulación de la temperatura de la hoja y el enfriamiento. Bueno, pero ¿cómo se mueve el agua desde el suelo hasta la planta? Pues el continuo suelo, planta, atmósfera se puede considerar como un circuito de conductores en donde hay resistencias y condensadores, en el caso de las leñosas, en el que el flujo de agua se mueve gracias a las propiedades físico-químicas del agua, según la teoría de la tensión-cohesión, desde la raíz hasta las distintas partes por diferencia de potencial hídrico entre las distintas partes de la planta. En este caso, los estomas serían las válvulas de apertura y cierre, es decir, los interruptores, que fomentarían este flujo ascendente desde el suelo hacia la planta. Aunque el movimiento del agua, el movimiento ascendente del agua se produce fundamentalmente durante el día en función de la variación de los parámetros ambientales, como la iluminación y el déficit de presión de vapor, la demanda evaporativa, y produciéndose en casos de no limitación hídrica un máximo a mediodía, cuando se alcanzan los picos de déficit de presión de vapor, y disminuyendo conforme ésta disminuye. Además, en el aguacate y en otros cultivos, aunque el flujo ascendente de agua se produce fundamentalmente cuando los estomas están abiertos durante el día, también existe un flujo nocturno de agua debido a que hay algunas células a la necesidad de rehidratar algunas células que se han deshidratado durante el día como consecuencia de la transpiración. De hecho, este movimiento de agua se produce por la diferencia de potencial entre el agua que tenga el suelo y los tejidos deshidratados, hasta que estos se llenan. Estos ciclos de deshidratación y rehidratación es lo que se ven especialmente en los troncos de los árboles, en donde los tejidos extensibles que rodean al xilema sufren contracciones y dilataciones que siguen esta dinámica sigmoidal, de la que podemos obtener información como la tasa de crecimiento del tronco o el nivel de estrés hídrico o el estatus hídrico de la planta en función de la amplitud de la contracción máxima diaria. Esto es lo que vemos con los dendrómetros. Además, la transpiración en el aguacate y en otros cultivos varía en función, en las distintas épocas del año, en función de la variación agroclimática, en este gráfico representado por la evapotranspiración potencial en negro, y además se ve influenciado por la edad de los árboles, como es lógico, porque condiciona el desarrollo de la copa, de manera que en árboles adultos, aquí en rojo, la transpiración es mucho mayor que en árboles jóvenes. También la demanda o la transpiración del árbol varía en función de la época del año debido a los periodos dependiendo del estado fenológico de la planta, ya que durante la floración, el cuajado de la brotación vegetativa que se produce entre primavera y verano y de la brotación vegetativa de las raíces y el engorde de fruto que se produce a finales de verano y principios de otoño, la demanda hídrica del árbol es mucho mayor. Asimismo, otro factor que determina la transpiración es la alternancia productiva. Se ha visto que los frutos de aguacate tienen una alta densidad estomática en la piel y también tienen clorofilas, entonces son capaces de autoabastecerse, o sea, de cubrir sus propios requerimientos de carbono, pero también demandan mucha agua, tanto durante el día como durante la noche. Y aunque no existen estudios directos en los que se comparan el consumo de agua
entre los años de carga on o de baja productividad, lo que aquí llamado off, directamente, o sea, no hay unos estudios que comparen estos años en su consumo directamente. Estudios que hemos realizado nosotros desde el IFAPA y otros compañeros en el IFAPA de Granada, hemos visto que la productividad del agua, es decir, los kilos de fruta por agua aplicada, es mayor en los años en on que en los años de off, implicando o sugiriendo que para una dotación determinada, ¿no? Entonces, esto sugiere que durante los años en carga la demanda hídrica de los árboles es mucho mayor en consonancia con la mayor demanda de agua por la carga de los frutos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, pero ahora llegamos a, ¿qué ocurre cuando no tenemos agua o cuando nos falta disponibilidad de agua en el suelo? Pues lo que ocurre es que se restringe ese flujo transpiracional hacia la parte aérea de la copa, se produce el cierre de los estomas, con un calentamiento de las hojas, una deshidratación de tejidos y una menor crecimiento por elongación. También disminuye la tasa de fotosíntesis, que implica una menor síntesis de carbohidratos, y con ello, todo ello desemboca en una pérdida, un menor crecimiento y un menor desarrollo en la planta. Asimismo, la baja disponibilidad de agua implica en el suelo que la disponibilidad de nutrientes en el suelo sea menor y también limita la capacidad de absorción de estos nutrientes por parte de la planta. De manera que esto conlleva un descenso de la síntesis de aminoácidos que también desemboca en una disminución de crecimiento. Y como ya os he adelantado antes, existen determinados periodos, en primavera, en verano y otoño, en donde por la demanda de determinados procesos de brotación y del desarrollo de la planta conllevan una mayor demanda de agua, y cuando hay baja disponibilidad, estos pueden verse afectados negativamente, limitando el crecimiento y, por tanto, condicionando una menor producción, una pérdida de calidad y, por tanto, un menor beneficio económico del cultivo. Pero el efecto del estrés hídrico depende de la intensidad y de la duración del mismo, y esto es importante tenerlo en cuenta, de manera que el estrés, cuando se produce un estrés hídrico severo, se puede producir un desequilibrio entre las fuerzas que tiran en la parte alta de la planta y la capacidad de absorción de las raíces a nivel del suelo. Por tanto, este circuito se puede llegar a romper, produciéndose lo que se llama embolismo o cavitación de los vasos, que si se mantiene en el tiempo este nivel de estrés produce la seca de ramas y la caída de frutos, y en última instancia puede llegar a producir la muerte del árbol. ¿Cómo podemos detectar el estrés hídrico? Pues para poder detectar el estrés hídrico y comprobar el estatus hídrico de la planta y en un momento dado corregirlo y operar sobre ello, tenemos diferentes sensores a nivel de planta que nos permiten, como decía, medir su estatus hídrico de forma puntual, como las medidas de potencial hídrico o de intercambio gaseoso, o de forma continuada mediante el uso de dendrómetros o sensores de flujo de savia que permiten el registro en continuo del flujo transpiracional, o mediante técnicas de teledetección a través del uso de cámaras multiespectrales o de termografía de infrarrojos para detectar índices de vegetación que nos dan una idea de cómo estamos gestionando nuestra finca y de en qué lugares puede estar ocurriendo un determinado estrés hídrico, y con todo ello podemos ajustar con mayor precisión nuestro manejo del riego. El estrés hídrico puede amplificar los efectos de factores de agentes bióticos, o sea, puede verse amplificado o amplificar los efectos de agentes bióticos como plagas, enfermedades y otros patógenos. Sin embargo, nosotros hemos realizado un estudio en el que hemos sometido a un estrés hídrico moderado, en el que hemos visto que un estrés hídrico moderado puede influir positivamente en la capacidad de tolerancia frente a Roselinea necatris de un patrón susceptible como es DUSA frente a la misma, y porque el estrés hídrico induce un estado de prealerta en la planta, o priming, que hemos denominado priming, que hace que la velocidad
de la respuesta frente a este patógeno sea menos drástica. Por otro lado, tenemos que la respuesta, los mecanismos que las plantas tienen para hacer frente al estrés hídrico depende de su capacidad de adaptación a la falta de agua mediante modificaciones morfoanatómicas, fisiológicas y, por ejemplo, de expresión génica. En este sentido, las variedades de aguacate la mayoría de las variedades y patrones de aguacate son híbridos de 3 razas, la mexicana, guatemalteca y antillana, que tienen con un origen contrastado y que tienen comportamientos agronómicos y fisiológicos diferentes y que les proporcionan una diferente tolerancia y susceptibilidad frente a distintos estreses ambientales, como por ejemplo la tolerancia a la sal o la tolerancia al frío. En este sentido, es razonable suponer que los distintos patrones y variedades y las distintas combinaciones sean capaces de tener diferente demanda hídrica, un comportamiento hídrico distinto y, además, pueden presentar diferente tolerancia hídrica, tolerancia frente al estrés hídrico. Perdón. Y, de hecho, hay un estudio en el que se ha visto que, dependiendo de la combinación variedad con el patrón que se utilice, la demanda hídrica de los árboles es muy distinta. Por tanto, la elección o el uso de una combinación determinada de patrones y variedades con una menor demanda hídrica o una mayor productividad del agua o incluso una mayor tolerancia a estrés hídrico puede ser una solución para hacer frente a la escasez de agua en el entorno de falta de agua en el que nos movemos hoy día. Sin embargo, apenas existen estudios en esta dirección y es precisamente esta una de las líneas de investigación que hemos iniciado hace relativamente poco, en el que hemos evaluado la tolerancia al estrés hídrico de aguacate del portainjerto DUSA. Hemos evaluado la respuesta fisiológica y la respuesta molecular frente a la imposición de un estrés hídrico moderado y severo, una imposición gradual. Entonces, lo que hemos visto es que esta imposición gradual del estrés hídrico desencadena una serie de respuestas asociadas al mismo, como por ejemplo la promoción del desarrollo radicular o la expresión de genes relacionados con la hormoprotección. Y también hemos visto que en el momento en que reponíamos el riego se produce una rápida recuperación de los parámetros fisiológicos y de la planta, sugiriendo una habilidad de este portainjerto para sobrellevar el estrés hídrico, lo que abre una puerta hacia el manejo por ejemplo, de riegos deficitarios de baja frecuencia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en esta dirección. Habría que comprobar distintas combinaciones, habría que hacer estudios sobre distintas combinaciones de variedades, de patrones y valorar su estrés hídrico, y para eso es necesaria la colaboración público-privada. Entre tanto, ante la situación de escasez de agua y de falta de agua que tenemos hoy en día, y para lograr la sostenibilidad del cultivo del aguacate en esta situación, es ahora más que nunca necesario y desde la corresponsabilidad de la Administración y de los usuarios del agua, es ahora necesario más que nunca realizar actuaciones y adoptar estrategias que nos permitan realizar un mejor aprovechamiento del agua, para poder así defender una marca de aguacate de España ecosostenible o agrosostenible. En primer lugar, podemos actuar para mejorando las redes de canalización, almacenamiento y distribución, que ya se ponía de manifiesto en la Agenda del Regadío Andaluz de 2015 esa necesidad de mejorar las redes de riego existentes y de su modernización, y además de incorporar mecanismos y elementos de control y de regulación. Recientemente, la Diputación de Málaga ha anunciado que realizará un estudio para evaluar el estado de las redes de agua potable desde los distintos municipios en Málaga, pero yo no tengo ahora mismo constancia sobre las actuaciones que se están realizando a nivel de las redes de distribución de riego en nuestra región. Pero este es un aspecto sobre el que es importante incidir porque puede implicar un ahorro de agua sustancial y una mejora real de la eficiencia del agua.
Asimismo, para poder gestionar bien el agua, debemos conocer las necesidades del riego y su variación a lo largo del tiempo para poder aplicar el agua cuando el aguacate lo necesita. En este caso, podemos hacer una estima de las necesidades según el método tradicional de la FAO, en el que la evapotranspiración del cultivo se puede obtener directamente a partir de las redes de información agroclimática, de las estaciones de información agroclimática de la red de la Junta de Andalucía, y con ello podemos utilizar los coeficientes de cultivo que aquí se proponen para hacer unas estimaciones de la evapotranspiración del cultivo. Además, esta variación la podemos, para cada finca en particular, podemos hacer distintas correcciones de acuerdo con la edad de la plantación, con el marco, en fin, todas las correcciones necesarias, la salinidad, para estimar en cada situación las necesidades de riego. Lo podéis encontrar en este Servifapa que hemos publicado el año pasado y que está a vuestra disposición. La idea es generar en un futuro próximo una app de riego de aguacate, al igual que las que ya existen en el IFAPA para el riego de almendro y el riego de berries, en el que se pueda proporcionar las recomendaciones de riego al agricultor y pueda acceder a ellas, a consultar estas recomendaciones de forma cómoda e intuitiva y así poder gestionar mejor el riego en el cultivo. Pero, además, también podemos actuar intentando maximizar la eficiencia de la aplicación de riego, es decir, maximizando el porcentaje de agua que aplicamos para que quede en la zona de influencia de las raíces y sea aprovechable por la planta. Para poder, entre otras cosas, podemos actuar sobre la mejora de los sistemas de riego. Esto es algo muy importante, puesto que son necesarios sistemas de riego bien dimensionados y diseñados tanto a nivel hidráulico o agronómico adecuadamente y también mantenidos, que es importante, para que la eficiencia de riego sea la mayor posible. Esto, como decía, muchos de los sistemas, esto es uno de los grandes problemas en las explotaciones actuales, en los que se dispone justo la menor eficiencia de riego se debe a la falta de sistemas de riego bien dimensionados e ineficientes. Otro aspecto en donde podemos actuar es aumentando la capacidad de retención de agua en el suelo mediante el uso de acolchados, que además de favorecer la aireación del suelo, el enriquecimiento en materia orgánica y la aireación, lo que favorecen es promueven una mayor retención de agua frente a suelos sin acolchados, lo que favorece la absorción de agua por las raíces que se encuentran en la zona superficial. Además, podemos optimizar la distribución del agua en cada tipo de suelo para favorecer, como decía, que ésta se distribuya en las capas superficiales y accesibles a las raíces. Para esto, el tipo de suelo, debemos conocer los parámetros hidráulicos y los parámetros físico-químicos del suelo que determinan los parámetros hidráulicos, como es la velocidad de infiltración del suelo o la capacidad de retención del mismo, de forma que podamos ajustar el número y el caudal de los emisores para que este agua se distribuya de la mejor manera posible en las partes superficiales. Así, por ejemplo, en suelos ligeros, arenosos, se recomienda el uso de goteros de ultra bajo caudal para poder distribuir y mantener el agua en las capas superficiales. ¿Cómo podemos gestionar y controlar el nivel de agua del suelo para poder optimizar nuestra distribución? Pues podemos utilizar sensores de humedad del suelo, bien sean tensiómetros que miden el potencial matricial del suelo o bien sensores de tipo FDR que miden la humedad volumétrica a partir de medidas de capacitancia del suelo. Y en el caso de los tensiómetros, que estos son los más utilizados hasta la fecha en los cultivos de aguacate, tienen la ventaja de que a priori sus lecturas son independientes del tipo de suelo. Y mientras que en el caso de los sensores de tipo FDR, sus lecturas se necesita conocer los parámetros hídricos del suelo para poder utilizarlos. En el caso de los tensiómetros, las lecturas que se consideran por debajo de 20 centibares se consideran como estrés leve o no estrés.
lecturas entre 20 y 40 centibares se consideran como un estrés moderado y por encima de los 60 centibares se considera un estrés severo. En el caso de los sensores de tipo FDR, según los estudios de Ferreira y colaboradores, un nivel de agotamiento por debajo del 60% del volumen de agua disponible a capacidad de campo en suelos francoarenosos y francoarcillosos son tolerables por el cultivo del aguacate. Tanto con uno como con otro podemos registrar de forma continua la variación de la humedad del suelo y actuar sobre ello para corregirlo y con ello podemos regular la frecuencia y distribución de los riegos. En esta dirección existen diversas empresas que proporcionan un servicio de sensorización de humedad mediante sensores de humedad y sensores ambientales, de sensorización remota y visualización de datos en tiempo real a través de distintas apps, y también ofrecen un servicio integral de asesoramiento para la gestión del riego. Mediante estas herramientas se puede, como decía, visualizar los datos en tiempo real y además estos sistemas emiten alertas para que el agricultor o el técnico pueda operar lo más rápidamente posible y ante cualquier incidencia. Asimismo, existen otras empresas como AgriSmart Data, en este caso, que han dado un paso más allá y permite además operar el sistema de forma remota y aplicar el riego automático a demanda de la planta. Es justamente con esta empresa con quien estamos realizando un ensayo actualmente en el que estamos comparando el riego con el automatismo, el riego inteligente según el sistema iTelemeter en automático, con las necesidades estimadas según la FAO para determinar y evaluar en qué medida, además de una aplicación más precisa del riego, permite un ahorro de agua sustancial y además podemos aminorar el impacto del estrés hídrico. Este ensayo sigue en marcha y todavía es pronto para dar resultados. Asimismo, otro aspecto en el que se puede operar o se puede intervenir es en la gestión eficiente de los riegos del estrés hídrico mediante los riegos deficitarios. Hay diversos estudios en los que se apuesta por la aplicación de riego deficitario sostenido, que implica una disminución del riego en proporción a las necesidades estimadas a lo largo del año, para el aguacate, en lugar de lo que llaman un riego deficitario controlado, que implica el recorte de agua en determinados periodos que a priori son menos sensibles, en los que el cultivo es menos sensible. Sin embargo, como decía, el riego deficitario controlado se propone como una estrategia mejor porque, en este caso, la planta se acostumbra poco a poco a la falta de disponibilidad de agua y se evita estar sujeta a cambios bruscos en las mismas con el consiguiente impacto sobre la planta. Aunque en esta dirección hemos realizado en un estudio nuestro, vimos que la aplicación de dotaciones en torno al 60% de la FAO o incluso por debajo de ellas, vimos que imponían un estrés hídrico importante en primavera y en verano y que conllevaba una disminución de la productividad y de la calidad de los frutos en los años en carga. Sin embargo, de este estudio se podía señalar que el estrés hídrico en los años de no carga, es decir, en los años en off, no producía diferencias sustanciales en la producción de los árboles, sugiriendo que en los años en off se puede reducir las dotaciones de agua y, por tanto, ahorrar en el riego. Además de gestionar riegos deficitarios, además para utilizar riegos deficitarios no solo hay que jugar con las cantidades, sino hay que intentar que el poco agua que estamos aplicando permanezca en el agua, sea realmente aprovechable en la planta. Para ello es importantísimo manejar, como decía ya también anteriormente, el área de mojado de la planta e intentar que, como decía, que el agua permanezca accesible, aunque en mayor medida.
para comprobar un poco la influencia de ver si esto puede ser una estrategia que nos permita ahorrar agua. Estamos realizando actualmente un ensayo en una zona, en 2 fincas, una en la zona litoral y una en la zona media, en donde estamos aplicando distintos tratamientos de riego deficitario, todos ellos, pero en los que combinamos diferente número y caudal de emisores para ver cómo se distribuye y valoramos cómo esta que implica un diferente porcentaje de área de mojado bajo el árbol y ver cómo influencia esto en la producción del cultivo. Aunque aún es pronto porque solo tenemos resultados de un año, simplemente comentar, y además de un año en baja, o sea, es decir, de baja producción, lo que hemos visto en este primer año es que el uso de los goteros de bajo caudal, es decir, caudales entre 3 y 2,5 litros, permite una mayor distribución del agua en las capas superficiales del suelo y aumenta la eficiencia de riego y la productividad del agua. Y con estos tratamientos, en los tratamientos T1 y T2, podemos llegar a ahorrar o a reducir hasta un 25% el agua aplicada en comparación con el tratamiento T1, sin que ocurra ninguna variación o una merma en la producción ni en la calidad de los frutos en comparación con este tratamiento. Ya por último, otro aspecto donde podemos podemos utilizar para realizar un mejor aprovechamiento es la utilización de fuentes alternativas de agua, como el riego con aguas residuales y el agua depuradas y con el riego con agua desalinizadas. Y, de hecho, la Junta de Andalucía está apostando por estas fuentes alternativas, pero aún queda un largo camino para evaluar realmente el efecto del uso de la utilización de estas aguas sobre la planta a largo plazo. Porque, por ejemplo, en Israel existe un estudio en donde al principio no había ningún efecto negativo de la utilización de aguas regeneradas en tratamientos secundarios. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha visto que el tratamiento con el riego con aguas regeneradas con tratamiento secundario producía una merma en la productividad del aguacate. Existe un estudio en el que buscaban métodos para mitigar este efecto negativo en el mismo y proponen la mezcla de aguas residuales con aguas dulces para minorar el efecto que genera. Aunque el uso de estas fuentes alternativas son necesarias, sobre todo para hacer frente a las situaciones extremas a las que nos enfrentamos actualmente, su uso aflora un nuevo problema o un nuevo punto, que es que aumenta la huella energética del cultivo y que probablemente tengamos necesidad de utilizar un material tolerante adaptado a la salinidad en nuestra zona como patrones. Por lo tanto, hay que buscar este tipo de material. Y ya solo me queda decir que para lograr la sostenibilidad del cultivo en el aguacate, es fundamental el mantener la estrecha colaboración que ya tenemos la Administración pública con las entidades privadas, mediante convenios, mediante el establecimiento de proyectos y convenios que tenemos en conjunto, y con esto podremos avanzar en el conocimiento de la respuesta frente al estrés hídrico de los cultivos, frente a la salinidad, y podemos avanzar en el conocimiento de mejoras de estrategias de riego para hacer frente al estrés hídrico. Y ya con esto quisiera agradecer a todo el personal técnico del Departamento Técnico y del Departamento de I+D de TROPS, y a los propietarios y el personal de las fincas de La Señorita y Sarmiento por todo su apoyo y colaboración para poder realizar todos los estudios que aquí os he comentado. Y ya, por último, simplemente decir que el equipo investigador, que estamos en el IFAPA de Málaga, está compuesto por la doctora Clara Pliego y por mí misma, y por Guillermo Moreno Ortega, que actualmente, aunque está contratado en TROPS, es doctorando nuestro, y por Ana Moreno Pérez, y que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.